Moisés Carmona y Rivera nació el 31 de octubre de 1912 en Gro, hijo de don Nicolás Carmona y doña María Rivera. Fue bautizado el 24 de abril de 1913 en la parroquia de Santiago Apóstol en Guerrero, siendo sus padrinos los hermanos Adolfino y Teodosia Sánchez. Su padre, campesino, murió prematuramente en 1914 como resultado directo del maltrato que sufrió durante la Revolución. Una tía paterna, doña Natividad Carmona, se hizo cargo de la crianza del pequeño Moisés y le enseñó las primeras letras. En 1925 asistió a la escuela por primera vez, a la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús en Chilapa. En esta escuela se enseñaban las verdades de la fe católica, y los alumnos, junto con sus maestros, vivían diariamente la Santa Misa en latín. También se rezaba todos los días el rosario. Recibió el sacramento de la confirmación a los 12 años de edad, en 1926, en la parroquia del Sagrario de Chilapa, de manos de Monseñor José Guadalupe, obispo de Chilapa, siendo su padrino el padre Isidoro Ramírez. Durante la persecución religiosa por el gobierno masónico de Plutarco Elías Calles, las iglesias fueron cerradas y los sacerdotes tuvieron que esconderse. Moisés era despertado todos los días a las 4 a.m. para asistir a escondidas a una santa misa que se estaba realizando en la casa de un particular, circunstancia que moldearía decisivamente su carácter. Después de la escuela primaria, ingresó al seminario de la Inmaculada Concepción por consejo de su confesor el padre Rosalío, de quien Moisés había sido acólito en su infancia, párroco por entonces del pueblo, en contra de la voluntad de su madre adoptiva, que quería que fuera maestro de escuela. Allí fue un estudiante promedio, pero siempre se destacó en la retórica. Al finalizar sus estudios, atraviesa una crisis, deja el seminario para replantearse su vocación. Trabajando con los fieles laicos de Acción Católica, rápidamente se dio cuenta de que su vocación al sacerdocio era genuina, por lo que regresó al seminario. En 1936 recibió la tonsura, en 1937 las órdenes menores. Un año más tarde fue ordenado subdiácono y el 15 de octubre de 1939 diácono y sacerdote. En noviembre de ese año por Monseñor Leopoldo Díaz, obispo de Chilapa. La diócesis de Acapulco apenas surgió en 1958. En el mismo año se convirtió en capellán de la parroquia de la Soledad en Acapulco, bajo la dirección del anciano cura, don Florentino Díaz, tío del obispo que lo ordenó. El 6 de enero de 1941 es nombrado catedrático de latín y castellano para curso medio en el Seminario de la Inmaculada Concepción. Y fue en los años de 1942 a 1944 enviado a los pueblos. En 1944, más tarde, se convirtió en párroco de San Miguel Arcángel en Coyuca de Benítez. Su predecesor se había dado por vencido porque no se sentía a la altura de las discusiones con los protestantes. Antes de nombrarlo párroco, el obispo le dijo al padre Carmona: «Ahora te usaré en la lucha contra los herejes». El padre Carmona desafió a los protestantes y, al defender públicamente su fe católica, demostró que la afirmación protestante de que solo quedan unos pocos católicos incurables en todo México estaba equivocada. El joven pastor consideró muy importante la catequesis, trabajó con mucho éxito en todos los pueblos de su parroquia, los cuales, en carreta o a pie. 3 veces hizo venir predicadores misioneros, y los creyentes compartieron sus conferencias con ellos, que fueron recibidos con muy viva simpatía. En 1952 fue nombrado párroco y vicario foráneo de San Santiago Apóstol. La vicaría y la iglesia parecían ruinas. Logró reconstruir parcialmente el presbiterio, pero, por falta de apoyo del pueblo, no pudo reconstruir la iglesia parroquial. Las luchas que ahí se le presentaron jamás le hicieron retroceder, pero sí las difamaciones, por lo que en esas condiciones era imposible trabajar. Cuando el primer obispo de Acapulco reconstruyó el templo de la Divina Providencia en la ciudad de Acapulco, el padre Carmona se convirtió en párroco allí. En reconocimiento a su valía, a mediados de los años 60, el obispo Quesada consagró la cripta el 17 de octubre de 1965 y declaró la iglesia expiatorio de Acapulco. A partir de entonces habría fricciones con el obispo, sobre todo porque el padre Carmona no celebraba la nueva misa como todo el mundo.
En un principio pusimos nuestras esperanzas en el arzobispo Lefebvre, en quien vimos a un verdadero obispo católico, un defensor de la fe verdadera, con quien la sucesión apostólica legítima continuaría. Pero hemos sido engañados. Lefebvre ha sido afectado. Nos hemos sentido traicionados viéndolo hacer tratos con el Vaticano, desde donde todos los golpes contra la verdadera Iglesia han venido. Si bien el hombre falla, Dios no puede hacerlo, tampoco puede él abandonar a su Iglesia. Esta es la razón por la cual, providencial y en su tiempo oportuno, el muy ilustre y humilde arzobispo de Hue, Vietnam, con sus valientes declaraciones, ha presentado a todos los hombres el desastroso estado en el cual la Iglesia se encuentra a sí misma ante los ojos de Dios. Él declaró la vacante de la Sagrada Sede y la invalidez de la nueva misa, comprometiéndose a sí mismo como un arzobispo católico que haría por la Iglesia todo lo que él pudiese y debiese hacer. El episcopado fue ofrecido a mi persona. Tuve que pensar mucho acerca de esto antes de que pudiese decidir. Al final, acepté por la sola razón de ayudar en el rescate y triunfo de la Iglesia. En octubre 17, el padre Zamora y yo fuimos consagrados por el arzobispo Tuc, prácticamente en una catacumba, con solo 2 distinguidos doctores como testigos. Pero las palabras de nuestro divino maestro nos alentaban. Llorarás y te lamentarás, mientras el mundo se regocija, y estarás triste, pero tu tristeza será tornada en júbilo. Juan 16:20. En nuestro regreso a México, los ataques empezaron. Algunos dijeron sin ningún fundamento que nuestras consagraciones eran inválidas porque habíamos sido consagrados con el nuevo rito. Otros, más serios, dijeron que basados en el canon 953 y 2370, las consagraciones eran válidas pero ilícitas, y que consecuentemente habíamos sido suspendidos. Como podemos ver, nuestros detractores ignoraron el axioma: el que con la regla camina, camina seguro. Ellos deben recordar, si lo han olvidado, que el Papa Gregorio IX dejó 11 reglas y Bonifacio VIII 88 para la interpretación verdadera de la ley. Estas reglas, de acuerdo al canon 20, pueden suplir el defecto de la regla en un caso particular, como en el caso en el cual nos encontramos a nosotros mismos. Consecuentemente, la cuarta regla de Gregorio IX expresamente declara: la necesidad hace lícito lo que era ilícito. La necesidad de tener obispos y sacerdotes católicos y la falta de los sacramentos verdaderos pueden ser vistas fácilmente, por lo tanto, fuimos válida y lícitamente consagrados. La regla 88 de Bonifacio VIII también expresamente declara: cierto es que peca contra la regla quien se apega a la letra y deja de lado el espíritu. Por lo tanto, es injusto imputar al legislador un deseo de dañar gravemente a la Iglesia durante la vacante de la Sagrada Sede, al prohibir la ordenación de obispos y sacerdotes y la administración de los sagrados sacramentos a los fieles que lo solicitan. Por lo tanto, al aceptar la consagración episcopal de parte del arzobispo Tuc, hemos confiado en el respaldo de estas reglas, conscientes y ciertos de que habríamos pecado si al respaldarnos en la letra de la ley rechazáramos las consagraciones, puesto que habría solamente un obispo católico para transmitir la sucesión episcopal. Moisés Carmona.